Bienvenidos a Cognitive Podcast. ¿Cómo estás, Lidia? Bien, aquí. ¿Qué hueles? ¿Cómo andas? Pues aquí, corriendo a las carreras y lista para hablar de nuestro tema de hoy, que es la era híbrida. Cómo dirigir equipos remotos exitosamente. Bueno, cada vez va a la baja esta parte del home office y todo eso, pero sigue pasando y los líderes van a seguir pues gestionando gente a distancia. También en proyectos, últimamente también ya la gente también trabaja por medio de proyectos y de igual forma es manejar gente a distancia. Va a seguir pasando, no solamente por porque seguimos viviendo en un mundo globalizado. Sí. Eso no lo ha podido cambiar Trump, por más que quiera nacionalizar todo. Pero también porque no nada más es pensar en el home office. Hay empresas, muchísimas empresas que tienen multiciudad, o sea, punto. Entonces, bueno, para eso seguimos con nuestra saga de liderazgo. Y ahora vamos a hablar de este tema que también es bastante interesante. Sí, así es. Pues mira, pues a partir de la pandemia ya todos sabemos que sí fue un parteaguas, ¿no? Para este tema del trabajo híbrido. Pero la realidad es que la mayoría de la gente nos enfrentamos al trabajo híbrido sin ninguna preparación. Claro. ¿No? Sin tener herramientas puntuales de cómo manejar. Nada más nos cambiaron las reglas del juego, perdón, y ya, échale. Exactamente, entonces ya es como cómo gestionar el trabajo de la gente a través de pantallas. Claro. ¿No? Ese es el reto y sigue siendo un reto. Déjame tener un dato para ir abriendo boca de lo que vamos a ir hablando. Dice, según el informe State of Remote Work del 2024 de O Labs, el 90% de los trabajadores remotos reportan ser igual de productivos o incluso más trabajando desde casa. Pero fíjate que se me hace un paradigma. No sé si, porque al final me imagino que este informe no se hizo en el mercado mexicano. Uh-huh. Porque muchas veces yo sí me he dado cuenta que este tema del abuso o el temor, digo, vamos a hablar de la confianza que tiene que haber detrás del trabajo remoto, pero de juzgar dónde está la gente. Ayer justo tenía una conversación con un cliente y decía, pues es que yo veo los vatos en su casa, a su equipo de ventas, y decía... Bueno, en específico, en esa parte del equipo de ventas, de por sí, el perfil de normalmente el de ventas es un perfil medio laxo. Uh-huh. Si todavía le das home office, no sé qué va a pasar. Sí. Yo siento que sí, o sea, yo siento que son del tipo de trabajos que cuando es el típico vendedor que tiene que salir, regresar y hacer sus citas y todo esto, sí es importante tener una base. Porque cuando ya los mandas a su casa, pues bueno, ahora sí que si de por sí te digo que ya es un poquito laxo ese trabajo por naturaleza, todavía los mandas a su casa, pues bueno, la verdad es de que está complicado. Es que ese es el reto. A menos de que tengas unos buenos parámetros para poderlos medirlos. Si estás cumpliendo con las ventas, pues date, ¿no? Y es que eso es lo que precisamente, que muchos gerentes, que a pesar de que supuestamente se demuestran, las estadísticas demuestran una mejora de la productividad trabajando desde casa, inclusive sí hay gente que dice, no, pues trabajo más, porque me ahorro los traslados, entonces... duras trabajando más horas o te desconectas del trabajo hasta más tarde, pero aún así hay gerentes que tienen dudas y temen, sobre todo hay un temor de que se diluya la cultura de trabajo, ¿no? Claro. Como que se diluya la cultura y que la productividad baje en los equipos. Entonces tienes que tener una buena estructura. Claro, porque si no tienes una buena estructura, que ahorita vamos a averiguarla, esa estructura que nos puede ayudar a poder gestionar el trabajo a distancia, pues pasa eso, ¿no? De que la gente de repente se desmotiva o tiene otras necesidades que no son atendidas, lo cual te hace que no aportes lo que debes de aportar o que no cumplas con lo que tienes que cumplir. Totalmente. Y realmente la conversación no va en torno a si funciona o no el trabajo remoto. El trabajo remoto funciona. Claro. Es un hecho. Y no vamos a poderlo quitar porque ya es parte de la vida. Solamente que es diferente, porque pues básicamente los líderes están acostumbrados a andarse paseando por el área y ver cómo van las cosas. Es la necesidad de control. Entonces de repente asomas, sabes en qué anda cada quien y si los ves ahí haciendo las cosas, pues bueno, ¿no? Si los ves ahí jugando algo o cotorreando en el área de café,
pues a lo mejor te das cuenta de que, oye, pues le jalas las orejas o algo, ¿no? Si sabes que tienen que entregar alguna. Pero si lo ves fríamente, así lo veas cotorreando o no lo veas, si tienes una estructura de qué trabajo tiene que entregar la gente, pues... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si tienes como esta parte de no tanta necesidad de control, pues, o sea, para allá va el trabajo. Y digo, déjame, esas son las preguntas que queremos poner sobre la mesa en este podcast, que es ¿cómo generar confianza sin vernos todos los días? ¿Cómo medir el desempeño sin caer en micromanagement? Y cómo evitar el burnout cuando la oficina es la sala de tu casa. Sí, porque pues a fin de cuentas termina siendo... Sí, cómo mantener el equilibrio, ¿no? Donde comes, donde planchas, donde todo, y aparte de la laptop, ¿no? Que eso sí, eso es básico. Sí, o sea, tener un espacio para eso. Tener un espacio específico para trabajar, no trabajar en el comedor, no trabajar en la cama, no trabajar. Es tu escritorio, aunque sea un espacio chiquito, o sea, sin idealizar que sea una oficina, pero es tu espacio de trabajo, ¿no? Sí, claro. A mí es de las cosas que cuando llegó la pandemia yo ya trabajaba remoto, era un mix. Pero que ya fue full, si tuve esa necesidad de decir, no, necesito mi espacio para trabajar, para desconectarme. Y luego, bueno, ya te consentiste después, ¿verdad? ¿Por qué? Pues me acuerdo que en su momento no querías ni tener computadora. Tú no. Bueno, como venías del godinato, ¿computadora para qué? Pero eso era antes de que dejara el godinato. Tuviste tu computadora. Después, te malacostumbré con 2 monitores. Ah, sí, ya aparezco también en estación espacial. Y ahora ya no puedes trabajar sin 2 monitores. Ajá. Luego unos audífonos buenos. Ajá. Luego un micrófono bueno. Sí. Luego una cámara buena. Es que ese sí es un punto, digo, no lo traemos en la agenda tal cual, pero tu silla. Claro, tu silla. Una buena silla, un escritorio, unos buenos audífonos. O sea, terminas una jornada de 6-8 horas con una silla de Tecate. Ay, te estás proyectando porque en algún momento lo hice. El trabajo en una silla de Tecate. Ajá, o sea, cuando tenía una agencia de publicidad me tocó eso. Y sí, da unos dolores de espalda horribles. Ajá, y luego con tanto trasero que tienes, peor. Sí, no, peor. O sea, no hay de eso. Entonces, imagínate, yo te los digo, en carne propia lo viví. Cuando empecé, emprendí con la agencia de publicidad. Sí nos tocó empezar así con mesas y sillas de Tecate. Y no estaba chido. Voy a hacer una analogía muy extraña, pero es como traer los calzones rotos. O sea, que dicen, es que vístete bien. Hay veces que no tienes para calzones. Desde tu ropa interior, calzones rotos. Ya proyectas ese bienestar. Pues puedes proyectar lo que quieras, pero si no tienes con qué. Que por eso. Pues, cuando emprendes no tienes mucho de dónde jalar, ¿no? Sí, no conformarse. O sea, está bien, no conformarse con la silla de Tecate. Sí, porque de verdad ni estás a gusto. O sea, no estás a gusto y de hecho sí te friegas. O sea, sí la espalda sí terminas tronado. Pero también hay que aprender a manejar, la silla de Tecate, pero hay cosas que no vas a poder controlar nunca en un home office. Que pase la basura, digo, aquí en México. Ah, claro. Que pase la basura, que se vaya la luz, gas, que se vaya la luz, el internet, que yo me he dado cuenta que ya a estas alturas del partido, nosotros en nuestra casa ya tenemos mejor internet que muchas empresas, ¿eh? Sí, a veces y tenemos 2. Ajá. Con 2 diferentes proveedores porque pues no falta que Megacable, saludos, nos deje sin servicio o... Que hubo un tiempo una racha negra de Megacable, pero sí. Ya nomás como que duplicamos el gasto y dijeron, que ya no falle. Ya están pagando doble y ya. Ya no vamos a fallar, ¿no? Vamos a funcionar bien. Entonces, bueno, esos son como temas ambientales y técnicos que hay que aprender a sobrellevar, ¿no? Y cuando tienes hijos, pues yo ya aprendí a sobrellevar, estar trabajando con el llanto de la bebé afuera, ¿no? Cuando no la puedo tener conmigo. Entonces, tenemos que enfocarnos para gestionar al equipo en 3 ejes. Es la confianza, donde transicionamos de la supervisión a la autonomía, pero también hay que tomar en cuenta cuando el factor de si mi gente tiene ese grado de confianza. O sea, claro, le puedo otorgar ese grado de confianza para trabajar remoto. Y es desde la capacidad de las personas y... el sentido de responsabilidad, capacidad, compromiso. Y que conozcan muy bien su trabajo para que no tengan pues tanto problema de estar estar relacionándose con otras personas para desarrollar su función. Porque si es alguien nuevo que apenas está conociendo sus funciones, va a ser complicado. Eso, o sea, o tener un mecanismo, ¿no? Para capacitarlo de manera remota también, tener un acompañamiento a distancia. O sea, alguien más que no sea el jefe. Porque también hay empresas que tienen gente que son poquitos en la ciudad, o sea, que están globalizadas y tienen empleados por todo el mundo, aunque no tengan oficinas en las ciudades. O sea, sí, claro. Sí se puede, pero sí creo que
personalmente es como cuestionar, a ver, yo tengo este nivel de habilidades, de responsabilidad para querer home office, porque todo el mundo quiere home office, pero no todos tienen este nivel de responsabilidad. No creas, te sorprenderías de la cantidad de gente que no quiere home office. Sí, estoy generalizando cuando decimos que que todo el mundo mucha gente que a veces quiere. esconde al trabajo, entonces el hecho de dejarlos en su casa y tener que ver a su familia de repente es medio su castigo. No, o que simplemente no se concentran en su casa y es totalmente válido. Sí, claro. Entonces, bueno, este es el eje de la confianza. El eje de la estructura, claridad de herramientas y gestión por resultados. O sea, si tenemos un desorden, si no tenemos un rumbo, si no tenemos objetivos, va a entrar esta incertidumbre de saber si la gente está siendo productiva y logrando resultados o no. El eje humano, cultura, conexión y bienestar a distancia. O sea, hay estrategias para poder seguir conectando aun cuando no nos veamos físicamente. Hacer esfuerzos para hacer eso, ¿no? Para tender puentes aunque no estés en el mismo lugar. Exactamente. Entonces vamos empezando con el eje de la confianza, ¿no? Cómo pasar de la supervisión a la autonomía. Entonces, ese es el primer obstáculo para un líder. No es la tecnología como tal, ¿no? Sino el cambio de la mentalidad que se requiere para superar este sesgo de proximidad. O sea, si hay una baja confianza, pues obviamente vas a entrar en esta incomodidad de decir, pues no los veo, no sé si están trabajando, no me están viendo la cara. Tal cual. Entre más desconfiado seas de tu equipo, más te va a costar el hecho de que trabajen desde otro lugar. Y que al final es un paradigma porque van a estar en la oficina y si no trabajan afuera, no trabajan en la oficina tampoco. No, y aparte los puedes tener ahí al lado de ti y estar haciendo otra cosa. Están melolengueando, ¿no? Sí, claro. Haciendo tontería y media. Entonces, el sesgo de proximidad, esta tendencia inconsciente a favorecer o valorar más a los empleados que vemos físicamente en la oficina. Entonces es al que veo es al que tengo, al que quiero, el que me funciona y no es así. Dicen por ahí, ¿no? Que santo que no veo, santo el que no le rezo. Ándale, tal cual. Entonces, si está aquí, está trabajando. Es lo que decimos. No, o sea, no es verdad. Hay mucha gente que va a la oficina a hacer hora nalga y ya. Entonces, en un entorno remoto, esto no es favorable. Puede ser tóxico. ¿Por qué? Porque entonces puedes estar demeritando a los empleados que no ves. Sí. Entonces, es tener un problema. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el sesgo de proximidad? Pues la confianza intencional. O sea, es construir esta relación de confianza. Fíjate qué chistoso, porque aquí empiezan al revés. O sea, normalmente cuando estás en una oficina, la gente se va ganando la confianza con lo que ves de ellos, cómo se mueven, cómo se comunican, si cumplen, si no cumplen, si su palabra vale, si su palabra no vale, si es confiable o no. Pero ya en el lado de trabajar de manera remota es al revés. Empiezas con toda la confianza y se empieza a ir perdiendo si no llegas a los objetivos. Exactamente. Pero bueno, también es un problema si el líder no sabe qué objetivo, cómo medir a la gente, aunque sí logre cosas, pues está fregada la cosa. Pues bueno, un líder que no sabe los objetivos de su gente, creo que sí está fregada la cosa en cualquier contexto, no nada más en el de trabajo remoto. Sí. Totalmente. Entonces, bueno, lo que tú dices, ¿no? O sea, normalmente la confianza se ganaba con el tiempo, se construía, la puntualidad de la gente, así vas evaluando, ¿no? Oye, este sí llega a tiempo, oye, este respeta su hora de comida. Lo veo muy concentrado siempre en su chamba. Y en el modelo remoto la confianza debe ser el punto de partida. O sea, tienes que partir desde que tienes que confiar en que la gente está trabajando. Primero doy confianza y luego verifico los resultados, ¿no? Ok, sí. No de la actividad. O sea, en el trabajo remoto ya no es muy angustiante. Yo veo que la gente se desgasta mucho cuestionándose si estará trabajando, si se habrá puesto a aprender su computadora a la hora de entrada, o si dices, enfócate en que dé resultados. Claro. Te voy a compartir una estadística alarmante de Gartner. Dice, encontraron que el 43% de los gerentes admiten que dudan de la productividad de sus empleados remotos. Wow. Aunque los datos demuestran lo contrario. Esta desconfianza lleva al peor enemigo del trabajo remoto, el micromanagement digital. O sea, aún con resultados, siguen dudando. Ajá. Está cañón, ¿no? Porque puede más su anticuada forma de ver el trabajo. Sí, su necesidad de control, estarlos viendo. Exactamente. Entonces, por eso, muchas empresas han instalado softwares de seguimiento de teclado. Imagínate así. Eso ya pasa, y de una vez les aviso. O sea, si ustedes tienen un celular de la empresa, adivinen. Todas las fotos, conversaciones que tengan ahí probablemente pasen por un departamento de IT.
Si tienen una computadora que les da la empresa, de igual forma. Por ejemplo, por ahí yo conocí a alguien que trabajaba en una empresa famosa que empieza con H y termina con P. Y esta persona usaba su computadora para sus propios beneficios. O sea, él bajaba su música y era DJ los fines de semana. Entonces veías al hombre con la computadora de la empresa haciendo sus eventos. Ellos saben a qué horas te conectas, cuando prendes la computadora, si se conecta a internet, lo que escribes, todo. Entonces imagínate si no se dan cuenta que hacía mal uso de las herramientas que le daban de trabajo, ¿no? Y además de ponerles en riesgo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Entonces, si creen que no pasa y que... Siempre ha pasado. Y seguirá pasando. Entonces, tengan cuidado con lo que tienen, ya sea con los teléfonos y con los aparatos electrónicos que les proporciona la empresa, porque, pues, a fin de cuentas, son activos de la empresa. No son personales. No son personales. Así es. Sí, no son personales. Entonces, pues sí, muchas empresas ya tienen estos softwares. Se llaman keyloggers y pues graban todo, tus contraseñas, todo. Sí, también ya hay sistemas de recursos humanos que para que se loguen y que la geolocalización, que de dónde se está firmando y todo eso. No digo, hasta salió la regulación en México del home office, donde ya que la gente quería hacer home office de sus vacaciones. Así, ¿no? En la playa y... Entonces ya fue como, no, o sea, el home office no es irte de vacaciones o estar de viaje, es trabajar desde un lugar fijo que es tu domicilio conocido. ¿No? Tal cual. O esta sí se me hace terrible, y que sí supe de mucha gente que lo hacía, tener a la gente con la cámara prendida para vigilarlos, ¿no? Conectados en un Zoom, trabajando juntos. Fíjate, en algún momento me tocó hacer un proyecto con un amigo en agencia de publicidad y tenemos a un programador con el que estamos trabajando. Y no encontramos la forma de poder como acoplarnos. Estaba llevando ese proyecto, entonces yo llevaba y pues confiando, ¿no? Entonces primero le preguntaba, ¿cómo vamos? O sea, ¿qué necesitas? No, me falta esto y lo otro. Ya me acuerdo de ese proyecto. Ya le empecé a mandar la información y todo. Entonces ya de mi lado como que yo sentía que ya la pelota ya estaba de aquel lado, ¿no? Yo confiando en que esta persona profesionalmente ya tiene rato haciendo su trabajo, es una persona pues confiable y eficiente, lo iba a hacer, ¿no? Pasa el tiempo y no avanzaba. Llegó el momento que tuvimos que estar haciendo sesiones, 3 personas conectadas viéndolo trabajar. Qué horror. Para que trabajara, porque el hombre como no se... ¿Concentra? No, aparte de que no se concentraba, como que no se administraba bien sus tiempos, necesitaba dedicarse a tenerlos ahí para que él trabajara. Porque si no dedica el tiempo a otra cosa. Entonces tenía una muy mala administración de su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? ¿Qué es a lo que llegamos? Llegamos a tener mejor 2 juntas, una en lunes y una en viernes. El lunes eran juntas rápidas de 30 minutos, donde veíamos qué se tenía que hacer, y el viernes qué se hizo. Y así sucesivamente. Esa fue la forma la que encontré para poder hacer que funcionara este proyecto. Porque de nada más mandarle cosas y esperar que pasaran las cosas, pues no pasaba. Además de que a mí no me gusta andar detrás de la gente. Oye, ¿y cómo vas? Y oye, ¿y cómo vas? Oye, ¿y ya lo avanzaste? Oye, ¿ya lo puedo ver? Oye, ya le vi un error. Oye, ya le vi otra cosa. Entonces haces que el trabajo se vuelva mucho más pesado y además se retrabaja muchísimo porque vas viendo solamente pedacitos del avance y sobre eso estás corrigiendo. Entonces, algo que aprendí es de que pues dejar que las personas trabajen, y el hecho de que muchas veces no van a trabajar en el momento que yo quiero que estén trabajando. Sí, que ese es el primer, lo que estás diciendo es la comunicación asíncrona, que no, las cosas no van a suceder en tiempo real, ni en línea, ni cuando yo los digo. O sea, a lo mejor está a las 4 de la mañana el hombre programando, ¿verdad? Sí. Pero si el martes ya me dio el avance que me dijo que me iba a dar, pues dale, ¿no? Es que esa es la postura. O sea, yo de mis amistades y de mí misma que he adquirido a raíz del trabajo remoto, es que yo ya, ¿te acuerdas que a mí me costaba mucho trabajo quitarme los horarios? O yo te venía y te reclamaba, es que es viernes, vámonos a divertir, y tú, pues para ti era otro día más en la vida, en tu vida, ¿no? Un viernes. Un martes para mí es igual. Yo sí estaba súper instalada en el after office, ¿no? Del viernes. Sí, claro. De irme a tomarme mi chalita o a divertirme. Y ahora que ya tengo tantos años trabajando remoto y con mi propia agenda, yo ya entiendo y me da paz mental decir, oye, si ahorita no puedo hacerlo en horario habitual,
Yo ya sé que muchas veces a las 8 de la noche, cuando ya se durmieron los niños, a 9 de la noche, me voy a sentar en la sala de la casa y me voy a poner a mandar esa cotización que no. Ahora imagínate si para poder cumplir bien con tu trabajo estuviera una persona detrás de ti esperando que a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, mandara esa cotización. No, pues no funcionaría, o sea, sería castrante. Entonces esta parte de trabajar de manera asíncrona es importante que la podamos valorar y verla. Exactamente, sí, y que las empresas que saben manejar mejor el home office y que el liderazgo está y todo esto, saben que tienen esa libertad de decir, oye, pues si no quiero estar, si no estoy trabajando desde las 8:30 de la mañana, voy a estar trabajando a partir de las 4 de la mañana. Porque sé que es mi responsabilidad y que las tengo que cumplir. No en base a un horario habitual, sino en base a hacerlo y punto. O cuando yo tenga espacio para hacerlo en el día. Exactamente, ¿no? Entonces, sí, como que los horarios fijos de entramos a las 8:30, comemos a las 2, regresamos a las 4 y salimos a las 6. No aplican. No aplican aquí. Entonces, eso es súper importante, ¿no? Es un liderazgo remoto exitoso, eso entiende que es asíncrono, no va a ser en tiempo real ni en horarios típicos. Y que esto es muy importante para poder hacer un trabajo de fondo, concentrarte, ¿no? Poniendo un ejemplo práctico, en lugar de una junta de 30 minutos para un status update, usar un canal de comunicación, ¿no? Como WhatsApp o algo así, o un documento compartido donde tú veas ahí cómo va avanzando la gente, sin importar el horario. Entonces eso me da paz mental porque yo ya sé que le puedo mandar un mensaje para saber cómo va o que me vaya actualizando el archivo en línea. No sabes si necesita algo más, está atorado, si lo que necesita, ¿no? Y para poder lograrlo también hay que saber coordinar acciones efectivamente, donde un básico es poner las fechas de entrega. Claro. ¿No? Las condiciones de satisfacción. Sí, o sea, lo que es pedir en toda la extensión de la palabra, ¿no? Con calidad. Ahora, otra situación importante son los 1-1. O sea, normalizar tener su 1-1, porque si es una realidad que cuando trabajas viéndote todos los días, eso lo dejas de lado. Y la verdad es algo que yo rescataría del trabajo remoto para conservarlo en el presencial. Porque en el presencial es muy fácil que se te vaya la vida y ya no hablas, ya no tienes solamente hablas en grupo o... Ajá, y vas dejando pasar. Entonces los 1-1 son súper importantes. Y sobre todo, en posiciones de liderazgo, el cumplirlos. Yo creo que eso es importantísimo, porque muchas veces pasa de que, pues bueno, normalmente los líderes a veces tienen muchas cosas que hacer o sus agendas medio apretadas, pero a fin de cuentas es algo que siento que se debería de respetar así como religiosamente, porque es el tiempo que le das a la persona con la que laboras. Entonces, totalmente. Esta parte de que ahora no y te la cambio y en vez de los miércoles, ahora va a ser el lunes a las 10 de la noche. No. No, y que aparte el líder se debe a su equipo. Y no se dan cuenta de eso, ¿no? De repente. No, cualquier cosa es más importante que eso. Y a fin de cuentas, tu equipo es el que te puede llevar a un mejor puerto. Es el que te tiene que llevar a dar los resultados, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo tienen que hacer estos 1-1? Porque les vamos a sugerir una estructura. Porque no es solo para revisar, no es una reunión de checklist para ver qué se has hecho y qué no has hecho ni nada. Es dividir la reunión en 50% para el bienestar, cómo estás, que tu estado de ánimo, qué has pasado en estos días, cómo te sientes de la carga de trabajo, o sea, no nada más es... ¿Has tenido algún problema? ¿Se te ha dificultado algo? ¿No te has enfermado? O sea, cuestiones más personales. Sí, como de enfocadas al bienestar del trabajo, que ahí sí se puede encontrar en algún punto con lo personal. Y la otra mitad de la reunión es cómo te sientes con la carga de trabajo, ¿no? Cómo vas en avance de proyectos como tal. Eso sigue siendo de la primera 50%. Y sobre todo que debe ser un espacio seguro, de confianza, donde la gente se pueda abrir, y donde que de ahí no va a salir esa información. Claramente. Porque también ese es un vicio que se adquirió, ¿no? Donde la gente ya siempre con la cámara apagada, como para sentirse menos expuestos, no sé. Si no viste, por ejemplo, ahí a Cuauhtémoc Blanco, que le hicieron prender su cámara en plena sesión y que anda jugando pádel. Sí, viejo descarado, un poco profesional. Sí, pero pues bueno.
Ese es un excelente ejemplo de lo que no se debe de hacer con un trabajo remoto, porque el trabajo remoto no quiere decir que puedo estar haciendo 5 cosas a la vez. O divirtiéndome mientras tener una responsabilidad, ¿no? Sí, o sea, en específico tener una responsabilidad, tener que emitir un voto para una situación, o sea, era parte de su trabajo. Por esa calidad de profesionistas, es que muchos se cuestionan quitar el trabajo remoto. Claro. Porque sigue habiendo gente... Es un abuso. Que es poco ética y poco profesional. Sí, claro. Ajá. Y que es lamentable que alguien que es un legislador de nuestro país sea así de patético y piojoso. Lo peor es que lo permitan, pero bueno. Y que lo permitan, ¿no? Sí, es así como de pena ajena, la verdad. Sí. Esa persona. Y ha hecho cosas peores. Ese es... Sí, pero bueno, como esas, o sea, sí son el tipo de situaciones por las cuales sí afecta la imagen del trabajo a distancia. Porque claramente rompe con todo. Rompe con la confianza, porque a él se le está dando una confianza grande, se le está pagando por su trabajo, se le están dando todas las herramientas para que lo haga, y el hombre abusó de todo eso para su propio beneficio. Exactamente. Entonces, por donde lo veas, está mal. Sí, y por lo mismo hay que evaluar el nivel profesional y de mentalidad de la gente que tenemos en trabajo remoto. Nada en la vida es para todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, un estudio de Harvard Business Review sobre liderazgo remoto encontró que los equipos con líderes que practicaban la empatía y se comunicaban de forma proactiva no solo reportaban mayor confianza, sino un 81% más de productividad y menor intención de renunciar. 81% más de productividad. Imagínate. Wow. Sí. Entonces, la confianza no es blanda, es rentable. O sea, no es en base a una confianza ciega o una confianza solo por confiar, sino porque estás viendo... Que hace que funcionen las cosas. Ajá, que como... O sea, estás midiendo los resultados de tus colaboradores. Ya lo tienes que hacer con los que tienes enfrente y con los que no. O sea, sí, claro. Eso no es una... Solamente es diferente y es lo que queremos hablar, la forma diferente en la cual se tiene que llevar esto. Sí, tiene que tener una estructura, tiene que haber cierta formalidad, tiene que haber momentos. Y estructura sobre todo. Ajá, esto es 1-1. Confianza, estructura y nos falta una más, ¿no? La parte humana, que ahorita vamos a ver. Exactamente, la parte humana. Entonces, ahorita vimos el eje de la confianza. Vamos al siguiente eje, que es la estructura, gestión por resultados. Entonces, bueno, ya sabemos cómo vamos a dar confianza, qué herramientas podemos aplicar para lograrlo, pero bueno, cómo nos aseguramos que el trabajo se haga bien, ¿no? Que se haga y se haga bien. Entonces, este pilar es la estructura. Que el trabajo remoto necesita más estructura, no menos, porque precisamente hay un grado de incertidumbre. Sí, claro. Y siempre estar en el súper. Sí, pero bueno, aunque esté en el súper, o sea, la estructura se refiere a que tener como estos procesos que te hagan que las cosas sucedan. Por ejemplo, yo en específico, en los trabajos creativos, yo suelo tener mucha estructura, porque si no tengo estructura me pierdo. La mayoría de la gente creativa busca la estructura para hacer creativos. Y no me muevas mi estructura porque a mí me funciona, ¿sabes? De repente que, hazle sí, o sáltate este paso. Yo lo necesito ese paso. Sí. Yo lo necesito porque es la forma en la que yo, o sea, voy siguiendo mi camino. Si no, me voy como globito. Sí, pero aquí es súper importante distinguir que es estructura para dar claridad, no control. O sea, es eso. Entonces, si tus empleados remotos no saben qué se espera de ellos, van a fracasar. Claro. ¿No? Y si tú no sabes cómo medir el éxito de tus empleados, también vas a fracasar como líder. Entonces, esta estructura es la que marca la diferencia. Entonces, nos debemos movernos de medir inputs, horas sentados en la silla, o sea, no es hora nalga, a medir outputs, resultados entregados. ¿No? O sea, ya no te importa cuánto tiempo tardó la persona haciendo las cosas, sino qué te está dando. Eso no es que venga a cubrir una jornada de 8 horas. Sino que entregue resultados. Entonces, una herramienta que a mí me gusta muchísimo son los OKRs, que son Objectives and Key Results. ¿Qué es eso? Los objetivos y resultados claves son muy buenos para el trabajo remoto porque, un ejemplo práctico, el input es hacer 100 llamadas de ventas. El output es el OKR, que es lograr $50,000, dólares, lo que quieran poner, en ventas este trimestre, ¿no? Entonces, lo que te vas a fijar es en que logre esa meta,
ese O sea, OKR. si hace 20 llamadas, me da igual. Si haces 400, me da igual mientras cumples los 50,000 pesos. Exactamente. Si lo logras en una llamada, genial. Sí. Pero ya logras tus 50,000 pesos. Que sí, no es un poquito meta. más allá de solamente trabajo talachero, sino llegar al objetivo real de lo que estás esperando del trabajo. Exactamente. Entonces los OKRs te ayudan a dar esta estructura. Entonces es que te importe un comino esto de una llamada o 2,000. Lo logró. O sea, logró su meta en el trimestre. Entonces, esto da autonomía de que el objetivo lo define el líder y la estrategia la define el empleado. Entonces, como ya te puse la meta. Esa libertad de que el empleado tome sus estrategias para llegar al objetivo. Exactamente. O sea, el objetivo es clave aquí, ¿no? Y ya es irnos más allá del objetivo SMART. El OKR es otro escaloncito. ¿Ok? El segundo componente es de esta estructura es la tecnología como facilitador, ¿no? Entonces, no es tener las cientos de aplicaciones, sino de tenerlas correctas. Ajá, y respetar los canales. Ajá, y que la gente sepa usarlas. Que lo que les decíamos en el programa de liderazgo que estamos dando ahorita, que si no estás ni siquiera sabes usar el correo bien, o sea, sí. Qué bajo está el nivel de conversación. Sí, no, estamos hablando de que de repente la gente no sabe qué es un CC, un CCO. Ajá. O sea, mandar con copia. ¿Y qué significa? Ajá. A ver, explícanos eso porque de repente creo que es una buena... Pues es algo que cuando recibes el correo desde que va dirigido a ti, tú tienes que responder. Si te ponen en copia, estás siendo informado. No protagonista de ese responder, no tienes que atenderlo, solamente saberlo. Ajá, solamente saberlo, te están informando. O sea, es algo que la gente luego pareciera que todo el mundo lo entiende y lo sabe. Mandaron un correo, lo respondo, ¿no? A mí me da igual si es para quien sea, ¿no? Y que sí, que mucha gente le vale, o sea, no entiende esta estructura, pues, y así lo mandan. Ajá. Entonces es... Igual para luego quejarse, ¿no? Que de repente copian a toda la corte celestial que es necesario. Exacto, que no muy mal uso del correo o también del WhatsApp. Sí, el WhatsApp en específico. WhatsApp lo usa, en general la gente lo usa súper mal. O sea, el WhatsApp tiene muchas facilidades con los emoticons y los stickers y a mí me desespera que cuando quieres confirmar de que te enteraste de un comunicado y todo el mundo, enterado, y dices, no, pon ahí, no, check, ya te leí, o sea, no es necesario saturar y que se vaya perdiendo el mensaje. Y también, bueno, pasándonos de la sincronía de que de repente mandar mensajes a las 2 de la mañana, pues nadie lo va a leer, o sea, ¿estamos de acuerdo? Y si todo el mundo se pone a confirmar que ya leyó, con un mensaje, pues el que no leyó ya no lo va a ver, o se va a perder. Sí. Entonces, bueno, una para la comunicación es instantánea es Slack, WhatsApp o Teams. ¿No? Utilizar esas herramientas. Tener otras para la gestión de proyectos, para que todo el mundo tenga visibilidad de cómo van avanzando, como puede ser Asana, Trello, Gira. Y una para videoconferencias. Zoom, Google Meet, también Teams tiene para... Que es horrible, pero sí. Sí, a mí tampoco me gusta mucho, yo prefiero Zoom o Google Meet. Entonces, es tener estas herramientas. El error es usar la herramienta de comunicación instantánea para la gestión de proyectos, que muchísimos lo usan para eso, entonces se pierde la información. Sí. O sea, a veces es mucho más sencillo o mucho más impactante cuando te marcan por teléfono para ver algo, que te manden un mensaje y te dejen en visto. Aparte, creo que a todos nos ha pasado seguramente alguna vez que hemos pedido algún documento valioso porque te lo mandaron por WhatsApp. Ah, claro. Entonces, si tú utilizas una herramienta de gestión de proyectos o el correo, si no hay una herramienta de gestión de proyectos, pues no hay... Sí, simplemente en WhatsApp de repente cambias de celular o de algo y pierdes mucha información que si no está respaldada, ya perdiste archivos, conversaciones, exactamente, contactos. Entonces, pues no se confíen en que es una herramienta infalible si falla. Sí, y que queda almacenada en un celular y que aparte tú parametrizas el WhatsApp. Eso me pasó a mí, o sea, yo no lo tenía parametrizado para que me guardara el histórico por temas de memoria de mi celular. Y pues ya cambié de celular y mira, ya perdí todo. ¿No? Entonces,
Esto genera mucho caos. O sea, estar utilizando herramientas de comunicación instantánea para gestión de proyectos genera mucho caos. Te vuelves esclavo del celular, donde no te puedes despegar porque no sabes en qué momento te va a llegar un mensaje que sabes que puede ser mal visto que no respondas. Claro. ¿No? Entonces, ¿esto qué te lleva? Al burnout, ¿no? De que te sea la gente saturada totalmente. Y el micromanagement digital. Y el micromanagement digital. Y ya que sale el burnout a la mesa, pues está el tema de la sobrecarga digital, ¿no? Hay un informe de Microsoft, dice World Trend Index, que reveló que desde el inicio de la pandemia el tiempo que pasamos en reuniones de Teams o virtuales se ha más que duplicado. O sea, si estamos en un estado de hiperconexión. Aparte, como si no tuviéramos suficiente con eso, continuamos pegados a la vida virtual, ¿no? Para entretenernos. Sí. O sea, sí está de locos. Sí, no, y por ejemplo, hay algunos ejemplos del mal manejo de las videoconferencias, ¿no? Me acuerdo que en el programa de liderazgo que compartimos, nos tocó alguna vez que se tuvieron que salir como 6 o 7 personas. Sí. Porque están en una videoconferencia como de 250 personas. Sí. O sea, es necesario hacer una junta de 250 personas. ¿Están cerrando la empresa o qué? ¿Sabes? O sea, creo que no hay pues obviamente nada más se salen a perder el tiempo, ¿no? Estar conectados ahí haciendo otra cosa, ¿no? Porque pues ni les tocaba a ellos, ni tenía que ver con ellos, ni había responsabilidades para ellos, para que metes gente a esas juntas, nada más de hacer bulto. O sea, no. No, aparte qué lujo. Sí, claro. Imagínate 250 personas dedicándole. ¿Cuánto te costó esa hora, hombre? Imagínate. Para la organización. Una brutalidad. Carísimo, ¿no? Que eso muchos no lo presupuestan. Entonces, a ver, un buen líder remoto combate esto del burnout, el tema de la sobrecarga digital con estas reglas del juego muy claras. 1, no esperar respuestas de WhatsApp o de la herramienta de mensajería instantánea que utilicen después de cierta hora. O sea, como poner esa regla, donde ya respetamos la vida personal de la gente. Otro ejemplo es los días miércoles son días sin juntas internas. O sea, ya sabes que liberar a la gente. Y a mí en lo personal yo me cansaba de estar en juntas. Yo trataba de gestionar mi agenda de manera que de tener este espacio de introversión. Porque a mí sí me desgasta estar constantemente teniendo que trabajar en juntas o no tener mi espacio de mi computador y yo. No sé si a ti te pasa, yo sí necesito eso. Yo sí, también se me acaba mi batería social y pues necesito recargarla, ¿no? Exactamente, entonces está bien. Y más cuando estás en juntas que no son productivas. O sea, que tienes que estar tú nada más por que eres parte de algo, ya duran las horas, ¿no? Que ya ni siquiera tienen sentido, que eso en los ambientes de oficina corporativos es bien común que caigan ahí. Entonces eso, y el otro ejemplo que les podemos dar es todas las reuniones deben tener una agenda clara y un objetivo. Si no se todas las reuniones tienen que tener una agenda clara y un objetivo. Imagínate qué bonito será el mundo así, ¿verdad? Sí, Don. El trabajo, qué bonito sería. ¿Cuántas juntas no existirían si se llevara esa regla a cabalidad en presencial o virtual? O sea, no importa. Claro. Entonces, un líder remoto exitoso es, ante todo, un excelente diseñador de procesos. Eso no lo esperaban, ¿verdad? Qué básico, o sea, sí. Padre. Y bueno, con esto cerramos el eje 2, que es la estructura, y vamos al último eje. Es el eje humano, la cultura, la conexión y el bienestar. Sí. Entonces, ya hablamos de la confianza, la estructura. Entonces, ¿cómo hacemos esto de que lo remoto no pierda el factor humano, no se diluya el factor humano? Entonces, ¿cómo se construye una cultura de equipo cuando nadie comparte el mismo espacio físico? Pues dándoles tiempo, ¿no? Así es. Entonces, a largo plazo esto es un gran desafío. Yo también veo en la práctica que las empresas invierten en sí viajar a la gente. Sí. Que sí se vean en vivo en algún punto. Sí, claro. O que fomentan que los que están en la misma ciudad se traten. Sí, o sea, por ejemplo, nos tocó dar un team building en una empresa y recuerdo que es una empresa que tiene varias sucursales y hasta cerca. Sí. O sea, de una cuadra de distancia. Y hay gente que no se conocía.
Sí. Se marcaban, se mandaban mensajes. Si no se conocían estando en la misma manzana. Ajá, pero no se conocían. O ni eso. Imagínate. Ni eso. Sí. Sí, entonces, exacto. esa parte de que, pues, de que sí se vean, crea mucho networking, esta parte de conocer, ponerle cara al mail. Totalmente. Y fíjate, un informe de Buffer sobre el estado del trabajo remoto suele citar la soledad como uno de los principales problemas. Sí. Que ya te sientes así como el hongo, ¿no? Así sí, solo. Sí. A mí me pasa mucho, o sea, de que estamos así, trabajamos desde casa. Y hay un momento que dices, ya quiero ver gente, o sea, ya quiero platicar mis cosas, quiero decir estupideces, lo que sea, ¿sabes? Sí, convivir. Sí hace falta esos 5 minutos de dejar de ser adulto y decir tonterías, ¿no? O platicar con alguien, o que algo que te saque de estar ahí. Es que, de hecho, por eso hay empresas que hacen sus Zoom sociales o los hacían más en pandemia, ¿no? O sea, nos vamos a conectar a este Zoom porque no nos podemos ver, pues, para platicar. O echarse una copa, lo que sea, pero a distancia. A distancia. Y digo, yo creo que sí, un escenario ideal es híbrido, o sea, voy y vengo. Sí, claro. No todo, pero no siempre se puede. Hay trabajos que son 100% virtuales, ni modo. No son híbridos. Entonces, en su informe del 2023, el 22% de los trabajadores remotos mencionaron que la soledad era su mayor desafío, porque pues no tenían a su colega, ¿no? Para tener la platiquita social o de distensión que la presencialidad te permite. Entonces, el líder no puede ser el mejor amigo de todos, pero sí el facilitador de la conexión. Ese es el rol del líder con trabajadores remotos. Entonces, ¿cómo se va a lograr esta práctica sin que se sienta forzado? Entonces, rituales de conexión no laboral es lo que ahorita estaba mencionando, que ejercicios intencionales para la interacción social. Entonces, un ejemplo práctico, el Virtual Water Cooler, ¿no? Que es el garrafón de agua virtual. En un canal de WhatsApp o de Teams, llamar a la cafetería, ponerle un nombre y ahí entramos a cotorrear. Canal de voz donde todos podemos entrar a platicar. ¿No? Donde puedes hablar de tus hobbies, de tus mascotas, de tu serie favorita, pero es importante que el líder participe activamente para modelar el comportamiento. Sí, ¿no? Y que no se convierta en una plática de junta ahí también. Sí, es sacar en ese canal estamos hablando de algo fuera de trabajo. O cosas de trabajo, pero chistosas, no sé, cosas que te saquen del mood de estar chambeando. Exacto, entonces otro ejemplo, el Coffee Roulette. Una vez al mes se asigna aleatoriamente a 2 personas de diferentes áreas para tener una charla de café virtual de 15 minutos. Hasta te sugieren que la empresa les envíe una tarjeta de regalo de la marca de café que prefieran. Ajá. Para que se compren su cafecito pichado por la empresa. Órale. Y lo tengan ahí. ¿Cómo les caería eso? Que les mandaran su cafecito para que se pusieran a platicar con su compañero. Ajá, eso está chido, ¿no? Como que... O sea, hacer networking... ¿Virtual? Y conocer a otra persona, o a lo mejor uno que ya conocías, pero darte el tiempo de poder platicar. Pero está chido eso, que sea aleatorio y que tienes que hablar con el compañero con el que normalmente no hablas. Porque es lo que nosotros logramos en nuestros programas de liderazgo en esta empresa, ¿no? El networking interno. Sí, claro, que muchas veces hay gente que nada más conoce, nada más de vista, ¿no? Entonces de repente el ya platicar a profundidad, o por lo menos un poquito más, genera lazos entre el equipo. Exactamente. Y otro es el reconocimiento visible. Entonces, en la oficina puedes aplaudir a la reunión o lo que tú quieras, ¿no? Hasta festejarles el cumpleaños, ¿no? Ya es shampoo de cariño. A distancia, el reconocimiento debe ser explícito y público. En un canal general. Entonces, hay una estadística. Un estudio de la plataforma Achievers reveló que el 44% de los empleados que no se sienten reconocidos buscan activamente un nuevo trabajo. Claro. Entonces, en remoto, donde es fácil sentirse invisible, el reconocimiento es retención. El reconocimiento es retención, wow. Sí, o sea, si en la vida presencial se tiene que hacer énfasis, en la virtual más. Muchísimo. Y más por este factor del que hablábamos al inicio, donde puede haber liderazgos que demeriten los éxitos de los trabajadores remotos por sentir que el que están viendo ahí haciendo la hora nalga es el que sí chambea, el que sí está comprometido. Sí, claro. Cuando muchas veces hay muchísimo más compromiso y sacrificio en la gente que trabaja remoto. Sí. Porque hay gente que sí le cuesta muchísimo trabajo valorar a quien no es el Smithers que está ahí al lado de ti. No, y que hay gente que está desde su casa trabajando más horas. Claro.
O dando más resultados, a lo mejor ya incluso las horas. Dando más resultados. Fíjate que yo ahorita eso de las horas, ya con todas las herramientas que tenemos. Es lo de menos. Ya, llega el resultado como puedas. Exacto. Exactamente. Entonces, el bienestar como métrica. Entonces, como entendido que el burnout remoto es real y es silencioso, viene de la falta de límites, que esto que estoy poniendo sobre la mesa. De andar jugando pádel. En tus horas de trabajo. Es que, bueno, esa le falta burnout en su vida. Tremendo cínico, ¿no? O sea, viejo descarado. Pero hay gente que no sabe, que le cuesta trabajo decir, ya acabé, ya cierro mi computadora, ya. Y se pueden estar ahí las horas. Sí, a mí me ha pasado que me he levantado de la cama, tenía que hacer esto y se me olvidó, o tenía que enviar tal cosa y no la envié. Sí. Exactamente. Pero estás así acostadito y voy para arriba. Exacto. Entonces, el líder tiene que saber guardando estos límites. No solo decirlo sin hacerlo, o sea, llevarlo a la práctica. Sí. Entonces, si tú eres el líder que envía correos en domingo, que está enviando mensajes a la gente esperando que estén conectados en horas que no son laborales, bye. No va por ahí. Un ejemplo práctico, en el onboarding remoto, asignar a un compañero que no sea el jefe, que te esté acompañando a los nuevos ingresos. Es una persona que te pueda estar apoyando en todas tus dudas. Sí, que te ayude a navegar en la cultura no escrita de la empresa durante el primer mes. Que esto de verdad debería existir en lo presencial también. Claro. O sea, tener a tu compañero que te está guiando para que tu adaptación sea muchísimo más rápida. Sí, en muchos lugares le dicen la sombra o así, ¿no? Te ponen bien de sombra. O sea, te ponen a ti a ver qué hace esa persona. Esto es muy de la cultura corporativa gringa. O sea, los gringos sí son muy de poner a colaborar, a mentorear, a todo. Sí, claro. A nosotros en México nos cuesta más trabajo esas cosas. Somos más celosos del conocimiento y de las cosas. Y muy de, a mí yo sufrí, que todos sufran. Es muy común. Esa es de verdad que me parece una estupidez de pensamiento y hay muchísimas personas que así lo ven. Decir, lo que yo sufrí, lo tienes que sufrir tú. Exacto. A mí me costó trabajo aprender esto, pues a ti te tiene que costar trabajo. Ay, sí, ¿quién has hecho tanto daño, la verdad? No sé, que les den un abrazo. Sí, no, qué horror. Entonces, bueno, esas son ideas de cómo se puede ir fomentando esta parte humana de conexión, de seguir estando conectados a pesar de que no estamos en la misma ciudad, en el mismo espacio físico. Entonces, para liderar a distancia es necesario ser proactivo en lo humano. No es algo que puedas dejar de lado, pero para nada, porque es vivir con la conciencia de que no tienes un equipo que esté en la misma ciudad, que no están viniendo a la misma oficina, entonces lo tienes que de parte que no puedes leer el salón, o sea, no puedes leer a las personas, no las estás viendo, no sabes si vienen. Muchas veces cuando llega alguien a la oficina te das cuenta que viene triste, que viene con problemas, que llegó tarde, que llegó enfermo, que te das cuenta de todo eso. Sí. De manera virtual es un poco más complicado. Exactamente. Sí, entonces, te puede pasar de noche que la persona pasó por una semana tremenda porque se enfermó del estómago. O se le murió el perro, no sé. Lo que sea, ajá. Sí. Exacto. Entonces, como no tenemos esta opción a ver esta realidad que vive cada quien, pues tienes que estarlo intencionando y respetar. Y aparte que sea como un proceso, pues. Sí, es parte de tu estructura. No es una vez, o sea, sino hay que estarlo haciendo constantemente. Sí, es parte de la estructura, no es algo que esté sujeto a quieres o no, es parte de tu estructura de trabajo y tienes que participar. Sí. En eso, ¿no? Entonces, déjame ver que se me mueve aquí mi guía por andar con el dedito travieso. Con esto, según yo, terminamos, por eso terminamos los 3 ejes. Vamos a ver cuáles son, más para recapitular. Entonces, ya para recapitular, está la confianza intencional. O sea, gestionarla. La confianza no se gana, se da primero. Y entonces combatir el sesgo de proximidad siendo empático y los canales 1 a 1. Eso es importantísimo. Eso es la parte de la confianza. La parte de la confianza del eje 1. Del eje 2, estructura y claridad. Moverse de medir horas a medir resultados. Y una herramienta muy práctica y fácil de utilizar son los OKRs. Hay un libro incluso. Hay videos en YouTube de OKRs. O sea, es una metodología que hay mucha información. Igual les voy a hacer un podcast de un artículo de blog para que lo vean de los OKRs. Y diseñar procesos claros para la comunicación asíncrona primero y proteger el tiempo de concentración de su equipo. Es otra cosa y es un punto bien importante que necesitas tener tiempo de concentración. Sí, y no se valora eso en los trabajos. Dejar que la gente piense, dejar que la gente trabaje. Que se enfoque. Que se enfoque a hacer.
Sí. Que se concentre, exactamente. Y el factor humano, ser el facilitador de la conexión. Tú como líder facilitar esta conexión entre los miembros de tu equipo y tú mismo con tus colegas. Combatiendo la soledad con rituales intencionales. Reconociendo el trabajo públicamente y modelar activamente el bienestar y el balance, ¿no? Con este famoso derecho a desconexión. Sí. ¿No? Darle ese derecho a la gente. Entonces, para ser un líder remoto exitoso, no tienes que ser un supervisor, tienes que ser un facilitador. Entonces, eso no cualquiera. Póngalo en los comentarios. Es que es un nivel de liderazgo de gente madura, de gente que ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, el nivel de conversación y el nivel de conciencia de la gente que puede trabajar en remoto es mucho más alto, la verdad. Claro. Entonces, si eres un líder que tiene que estar con el garrote y todo, pues no. Además de que cada vez vamos más para allá, ¿eh? O sea, desde los que estamos emprendiendo, muchas veces se toca de que hay plataformas como, por ejemplo, Fiverr, donde tú contratas gente para que hagan cierto trabajo. Y pues es básicamente esto, o sea, estar gestionando gente a distancia. Sí. Entonces, pues aquí tenemos algunas estrategias para poder gestionar de mejor manera. Al igual que la gente que trabaja o que tiene algún equipo de trabajo y que no sabe cómo gestionarlo, pues estas serían algunas herramientas, algunas estrategias para hacerlo. Y que el líder remoto es tal cual, el que tiene que eliminarle los obstáculos a su equipo de trabajo para que puedan hacer las cosas y lograr objetivos, dar claridad y sí preocuparse genuinamente por el bienestar de su equipo. Sí, porque aparte hay muchos más factores. Porque tú, no sé, en una oficina, si se te descompone la computadora, ¿qué pasa? Pues vas y pides ayuda al sistema. Y ya, ¿no? ¿En tu casa? Exacto, pues tienes que buscar remotamente al IT para que te ayude o levantar un es un proceso mucho más elaborado. Más elaborado, exactamente. Entonces, la ventaja de que podamos trabajar así hoy en día es que el talento ya no se limita al código postal. O sea, abre las puertas a una economía global. Exacto, o sea, todos nos vemos beneficiados con esta parte, con esta era laboral donde no te tienes que limitar a tener oportunidades en tu ciudad. Ya no necesitas necesariamente mudarte para poder obtener ese trabajo deseado, ¿no? Entonces, para eso se requiere líderes dispuestos a adaptarse, a confiar y conectar de nuevas maneras. O sea, sí queda muy claro, para mí está muy, muy claro que si quieres permanecer activo y ser interesante en el mercado laboral, las habilidades blandas son la clave. Es que volvemos a lo mismo, o sea, si no tienes habilidades de comunicación, si no tienes habilidades de liderazgo, de inteligencia emocional, ya te quiero ver tratando de hacer este tipo de gestión. Exactamente, entonces estás condenado a ambientes laborales con el chicote nada más. Con el chicote, de presenciales. Entonces, pues cada quien, ¿no? Cada quien Ahí se las dejamos. Ahí se las dejamos sobre la mesa, ¿no? Aviento el micrófono y me voy. Exacto. Y bueno, pues ya con esto cerramos, pero primero recordarles que todos los jueves publicamos artículos de interés en la sección del blog de cognitive.com.mx para que se metan ahí a leerlos. Ahí van a poder encontrar un artículo más extenso de este tema. Todo siempre relacionado al desarrollo profesional, personal y recursos humanos. Y pues también si quieren profundizar en este tema de liderazgo remoto, el burnout o la gestión por objetivos, ahí pueden encontrar en cognitive.com.mx más información. Y bueno, pues también si les gusta cómo suena y cómo se ve este podcast, la calidad de audio, de producción que están gozando en este momento. Entonces, gracias a Agredano Broadcasting. Entonces, no duden en contactarlo por Instagram, que lo encuentran como @agredano_estudios. Ajá. Aquí en la zona de Chapalita, en Guadalajara. Y pues bueno, Alex les va a hacer su podcast de la mejor manera. Y pues bueno, yo soy Lidia y esto fue Cognitive Podcast. Y yo soy Gil. Adiós.